que es el crédito público. En general, popularmente, a esto le denominamos la deuda externa o la deuda pública o la deuda. Pero seamos optimistas y pensemos que nosotros también podemos ser acreedores en algún momento y no solo deudores. De hecho, somos acreedores de algún otro país. Por ejemplo, nosotros tenemos una creencia contra, por ejemplo, Cuba, que nos debe unos dólares prestados en la década del 80 y no ha pagado. Por supuesto que esto no es una deuda muy importante, pero realmente podemos estar en ambos lados del mostrador. Entonces, el término general y correcto es el crédito público. Dentro del crédito público uno puede ser acreedor o deudor. Básicamente es uno de los temas, vamos a llamarlo así, clásicos dentro de las finanzas públicas. Es un tema muy importante para nuestro país porque recurrentemente las crisis que ha venido teniendo en los últimos tiempos son debidos a precisamente una cuestión de deuda pública externa. ¿Por qué? Porque también la deuda pública puede ser contraída en moneda nacional o en moneda extranjera. En general es en dólares, pero tenemos deudas en yenes, tenemos deudas en euros, tenemos deuda en renminbi o yuanes chinos. Entonces, esa sería la parte de la deuda externa en moneda extranjera. Ahora bien, para ir a una primera definición, yo voy a tomar la definición de Corti, ¿no? Que Corti, como ustedes habrán visto ya, siempre tiende y tendemos a que todo este tipo de relación entre las finanzas públicas, los particulares, el Estado, etcétera, es una relación básicamente jurídica, porque ciertamente es una relación jurídica. Para que exista una deuda pública, tiene que haber un convenio entre partes, el Estado Nacional y otra parte, ya sea inversores argentinos, inversores extranjeros, bancos extranjeros, fondos extranjeros o bien organismos multilaterales de crédito. Entonces, en principio son técnicas jurídicas mediante las cuales el Estado obtiene recursos financieros, es una forma por el cual el Estado se hace recursos, obligándose en forma correlativa a devolver en cierto plazo la suma obtenida más un interés. Es una definición que involucra varias cosas. En principio, esto de las técnicas jurídicas que le decía hace un momento. Hay, por un lado, un gran convenio y por otro lado, millones de operaciones que significan contrataciones de los tenedores de los títulos argentinos frente al Estado Nacional, incluso indeterminados, como vamos a ver en unos minutos, o como vamos a ver en la próxima reunión. Básicamente, esta es una fuente del Tesoro. Ustedes recordarán en el artículo 4 que estaba contemplado como una forma de obtener recursos del Tesoro. Pero es una forma bastante particular, porque hay un momento de gran felicidad que es cuando entra todo el recurso junto. O sea, entra una gran masa de dinero en muy poco tiempo. Por ejemplo, el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional involucraban 56.000 millones de dólares, realmente una cantidad impresionante de dinero, y se iba entregando cada 2 meses, etcétera, bajo el cumplimiento de algunas características que debía cumplir el Estado Nacional desde el punto de vista económico, condiciones que se imponía, y si Argentina cumplía, se le iban dando las siguientes remesas, o sea, las cuotas, pero todas eran cuotas realmente muy importantes, 10.000 millones, 5.000 millones de dólares, son cifras realmente macroeconómicas que impactan en cualquier economía. Y después viene el momento más triste, que hay que juntar la plata para ir pagando cuando van venciendo esas cuotas. Entonces, es una forma de obtener recursos del Estado. Y el otro elemento es que ese recurso se debe ir devolviendo periódicamente,
no es como un impuesto que el Estado no lo devuelve en ningún momento, sino que de alguna manera indirectamente debería volver eh, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a partir de obras, a partir de subsidios, a través de algún tipo de beneficio, de algún bien público, la educación, la salud, etcétera, ¿no? En este caso, entonces, sí hay una devolución periódica de qué? De ese capital, pero también de esa parte que es el interés, porque un préstamo es capital más intereses más gastos. En cuanto en un cierto plazo, en general estamos hablando de plazos muy amplios. Cuando en el 2005 se hizo una reestructuración de la deuda pública, se pactaron, digamos, deuda hasta el 2045. Ustedes saben bien que hay un bono famoso, el centenario, que va a vencer el 2116. Si es que, de alguna manera, yo supongo que va a haber una suerte de renegociación en esta propuesta que ha hecho el Estado Nacional a los tenedores de bonos, ¿sí? Como vemos, estamos hablando de grandes periodos de tiempo. ¿Y esto por qué es? Porque hay un sujeto especial, que son los estados, y se funda en la idea de que los estados son perpetuos, que no van a terminar inmediatamente como puede ser la vida de cualquiera de nosotros, que en un plazo determinado nos morimos lamentablemente y de alguna manera vienen nuestros sucesores. En este caso, se entiende que esa persona jurídica que va a tomar un préstamo es perpetuo. Sabemos que hay estados que desaparecen, otros que se fusionan, etcétera, que esto tiene cierto dinamismo y lo vimos muy presente cuando se desintegró la Unión Soviética, salieron no menos de 20 estados nuevos, y que empezaron a tener el reconocimiento de otros países como estados, y bueno, se supone que cada uno de ellos va a ser perpetuo, ¿no? Entonces se funda en esta idea de perpetuidad y en la idea de que eso va a tener que ser devuelto. Para ser devuelto, el Estado va a tener que recaudar impuestos y no va a ser la generación que se benefició con ese préstamo la que lo va a devolver. Van a ser generaciones futuras. Supongo que yo en algún momento me voy a jubilar y que mis hijas y mis nietos van a pagar los impuestos que van a poder pagar los próximos bonos de renegociación que se van a saber dentro de un par de meses en qué situación van digamos, a ser pagados. Entonces, esta idea de un pacto intergeneracional solo se da en muy pocos casos digamos, en el sistema público internacional. Se da, como ustedes saben, en los sistemas previsionales, donde lo que los trabajadores de hoy pagamos es para pagar a los que fueron trabajadores. Y así va a suceder cuando ustedes se jubilen o cuando yo me voy a jubilar, sabiendo que es un sistema siempre al borde de la quiebra en los últimos 20 años, aquí y en todo el mundo. Entonces, en ese caso también tenemos un pacto intergeneracional. Y otro famoso pacto intergeneracional es el que se da con los recursos naturales. Hoy más que nunca nos damos cuenta que las decisiones que estamos tomando, o que se tomaron hace 40 años, al decidir, digamos, que básicamente el mundo iba a vivir en base a los combustibles sólidos no renovables, en realidad está afectando duramente a las generaciones presentes y a las generaciones futuras si no hay un cambio en eso. Entonces, tanto en las cuestiones de la deuda pública como en las cuestiones ecológicas y de medio ambiente, como en las cuestiones que tienen que ver con el sistema previsional, hay pactos intergeneracionales. Por eso, cada vez que se adquiere una deuda, cada vez que se decide caer en default o renegociar, hay que pensar que esto lo estamos haciendo y quienes van a ser los que lo van a sufrir o disfrutar, si esto sale bien, van a ser
las generaciones futuras. La otra cuestión es, no hay otra manera de pagar esto que no sea vía impuestos. Si hay un alto endeudamiento, los impuestos van fatalmente a subir para poder pagarlo, ¿eh? Y no vamos a poder hacer con esa recaudación cosas que de alguna manera podrían hacerse en ese momento, el momento de la recaudación de impuestos. Si hoy tenemos una recaudación muy importante, una presión impositiva muy importante, en realidad todo lo que vayamos a pagar de deuda pública no lo vamos a gastar en quienes son los que pagan los impuestos, los contribuyentes y los ciudadanos. Pero aquí hay un trade-off, es porque estamos haciendo una obra importante de infraestructura que va a durar para la presente generación y para la futura teóricamente. Entonces, esta cuestión de la obtención vía recursos nos da una idea de esto que también vamos a ver en corto y permanentemente, de una continuidad y de una unidad en todo el sistema financiero. Nosotros vimos federalismo, vimos presupuesto, ahora vemos esto, pero en realidad es toda una misma cosa, muy, pero muy interconectada. Por eso hay una unidad conceptual de todo el sistema financiero público cuando nos referimos a esta cuestión de la deuda pública. Veíamos hace unos días, cuando veíamos presupuesto, que había tres grandes elementos en el presupuesto: el cálculo de los recursos, la autorización a gastar, y la diferencia entre esos dos, si gastábamos más que los recursos que teníamos, debía ser cubierto para lograr una cuenta equilibrada en cero con autorización de endeudamiento público. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos adelante, preguntas, cuestiones. ¿Están ahí? ¿Alguien que conteste? Bien. Sí, todo bien, todo bien. Sí, profe, está todo bien por ahora. Perfecto. Bien. La cuestión que pusimos a la frase que pusimos adelante es de Joaquín B. González. Debe ser de los primeros constitucionalistas argentinos, ha sido una persona que ocupó altos cargos en la nación, sabemos que hay calles con su nombre, una persona que realmente ha hecho enormes contribuciones a la estructuración del Estado, principalmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en la época del centenario. Ocupó las más altas posiciones institucionales del país y además fue un hombre que pensó el derecho constitucional, ¿no? Bien, dado este antecedente, me gustaría también plantear que la cuestión de la deuda pública siempre estuvo presente en la historia argentina. No es algo nuevo. Básicamente, toda la lucha por la independencia nacional se financió a través de deuda pública interna o con endeudamiento con bancos europeos, que de alguna manera lo que hacían esos bancos europeos era intentar apoyar todo tipo de proyecto independentista de España o de Estados Unidos respecto de Inglaterra, para intentar de alguna manera debilitar a la competencia interna en Europa, ya sea las dos grandes potencias del momento, España e Inglaterra. En realidad los holandeses, los franceses, los italianos en menor medida, contribuían para lograr de alguna manera debilitar a las potencias digamos, del mismo continente, que era básicamente el centro del mundo en ese momento, y trataban de jugar a la política exterior de esta manera y generaban préstamos con esos protopaíses, porque tampoco eran países con reconocimiento de la independencia muchas veces. Entonces, esos bancos actuaban como prestamistas de los grupos que luchaban por nuestra independencia. Hubo un famoso primer endeudamiento estructurado, como de alguna manera era en ese momento, pero muy moderno,
que fue en la época de Rivadavia, en 1824, con el famoso endeudamiento bajo el sistema de enfiteusis, que quizá ustedes ya lo han oído nombrar, consistía en poner como garantía las tierras de la nación basándose en un mecanismo del derecho romano, ¿no? Nos causó graves problemas y se terminó de pagar muchísimo, diría un siglo después. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento que tenía por objetivo crear grandes obras de infraestructura, básicamente en Buenos Aires, en realidad estalla la guerra con Brasil y se utiliza para financiar una guerra donde militarmente Argentina triunfa frente al poderosísimo imperio portugués, brasileño, ¿no? Que en ese momento no estaba, todavía estaba todo junto en ese momento. Bien, básicamente el endeudamiento público fue una de las grandes llaves de lo que sería la estructuración en 1853 de este nuevo país que se iba construyendo. Alberdi en las bases advierte una situación, la base de Alberdi hay que leerla, no sé si ya lo leyeron, pero en algún momento sería bueno, propicio en este momento, que lo lean, porque gran cantidad de las cuestiones que hoy nos pasan fueron pensadas por Alberdi para bien y para mal también, ¿no? Pero fue la gran cabeza pensante para no solo cómo estructurar esa constitución, sino también cuál era la estrategia mejor para el país, ¿no? Básicamente todos coincidían que este era un país gigantesco, siendo la mitad de lo que es en extensión territorial, que era un país pobre. ¿Por qué? Porque utilizando toda la riqueza existente en ese momento no alcanzaba para lo que se necesitaba hacer. Y por otro lado, que era un país insular. ¿Qué significa un país insular? Que estaba alejado de todo. Cuando uno mira el globo terráqueo, nos damos cuenta que realmente estamos muy lejos de todo. Viajar mismo en avión son 14 horas a Europa, 13 horas a Estados Unidos. Imagínense cuando no existían los aviones, ni los trenes, ni solamente los barcos, lo que significaba venir a nuestro país. Y esto fue advertido por esas mentes como las de Alberdi, y de alguna manera propuso una estrategia para eso. Ustedes saben bien, ya lo vimos, la cuestión de la inmigración europea, pero básicamente el principal objetivo era el capital extranjero. Se sabía que en Europa había dinero, traigamos esa inversión para acá, para un país pobre, lejano, desconocido, un gran misterio. Entonces voy a leer alguna parte de las bases de Alberdi brevemente. Decía Alberdi, el ferrocarril hará la unidad de la República Argentina mejor que todos los congresos. Los congresos podrán declararla una indivisible, el país, Argentina, pero sin el camino de fierro, así se le llamaba a los ferrocarriles, el camino de fierro, que hacer que los extremos remotos quedará siempre divisible y dividida contra todos los decretos legislativos. ¿Se comprende? La idea era busquemos todo lo que sea posible. Hoy podríamos decir que la aviación y las comunicaciones y las autopistas son los mecanismos, también los trenes, por supuesto, de unificar un país. En ese sentido, los brasileños quizás estuvieron un paso más adelante. Muy temprano, en la primera década del siglo XX, entendieron que era la aviación. Entonces, acá el que lo entendió fue Jorge Newbery, pero no tuvo el éxito que tuvo Andrade en Brasil, que le pusieron todo el apoyo que había que poner para una industria de la aviación como hoy es la brasileña, que compite con Canadá en cuanto a ser una potencia media de aviación civil, ¿no? Y aviación militar en menor medida, de aviones de mediano tamaño. Ahí nosotros intentamos, pero no hubo el apoyo y la visión que hubo en otros lugares. Bien, dice
¿Cómo lo vamos a lograr? Dice Alberdi. Negociad empréstitos en el extranjero, empeñad vuestras rentas y bienes nacionales para empresas que los harán prosperar y multiplicarse. Esa visión de invertimos, nos endeudamos para invertir. Sería pueril esperar a que las rentas ordinarias acá alcancen semejante gasto, como por ejemplo hacer penetrar el Aconcagua y hacer un ferrocarril que nos comunique con Chile, ¿no? No alcanzaba con lo que había acá, había que traerlo de algún lugar. Invertir este orden, empezar por los gastos y tendré renta, o sea, invirtamos y después vamos a tener en base a inversión las rentas. Dice, proteger al mismo tiempo empresas particulares para la construcción de ferrocarriles, colmadlas de ventajas, de privilegios, de todo el favor imaginable, sin deteneros en los medios. Esta cuestión de los privilegios va a ser una nota permanente cada vez que la inversión extranjera vino a nuestro país, hasta, diría, la actualidad. En el anterior gobierno incluso se votó una ley con mucho consenso sobre lo que se llama inversión pública privada. Bueno, eso no es más que repetir esta frase de Alberdi, que es darle privilegios. Ahora, bien, dice, a ver si tengo... Dice, el privilegio a la industria heroica es el aliciente mágico para traer riquezas de afuera. Por eso los Estados Unidos asignaron al Congreso General, entre sus grandes atribuciones, la de fomentar la prosperidad de la Confederación. ¿Dónde vamos a ver esta cláusula? Lo vamos a ver en la Constitución, en la famosa cláusula del progreso del artículo 75, inciso 18. Prácticamente las ideas de Alberdi, que eran las ideas de Hamilton finalmente, pero con un lenguaje 100 años después, un poco más moderno, van a ser expresadas en lo que era en ese momento 67, inciso 18, hoy 75, inciso 18, que hoy la denominamos la primera cláusula del progreso. ¿Dudas hasta acá? ¿Algún comentario? Bien, leo esta cláusula. Dice, proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria. Cuando habla de instrucción general, lo que está diciendo es, también nos vamos a meter en la educación primaria, que es obligación de las provincias por la cláusula de garantía constitucional. Pero acá dice, bueno, si no lo va a hacer la provincia, igual nos vamos a meter nosotros. Y esto fue clave para la integración educativa de todo el país, ¿no? Esa revolución mundialmente famosa de Argentina, digo mundialmente famosa, pues se estudia en todo el mundo cómo hizo un país periférico, lejano, etcétera, para eliminar el analfabetismo en poco tiempo, desde los años 1870 hasta el 2020, hasta el 1920 aproximadamente. Dice, la construcción de ferrocarriles, promoviendo la industria, la inmigración, eso infaltable, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, esto es una idea más sarmientina, la colonización de tierras de propiedad nacional, Sarmiento, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros, acá está, y la exploración de los ríos interiores por leyes protectoras de esos fines y las concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Acá tenemos todas esas ideas, recompensa de estímulo, privilegios, etcétera, que van a ser una marca muy impresionante de lo que fue la historia económica posterior. Esto era básicamente construir un Estado nacional. Lo otro que decía Alberdi era, tenemos que hacerlo creíble y prestigioso ante la demás potencia. Esto significa que nos vean como algo en quien confiar para que nos den el préstamo, para que nos den la plata, sabiendo que lo vamos a poder
devolver, y para eso eran los privilegios, las garantías estatales, exenciones impositivas, etc. Esto dio por resultado, lamentablemente, una exageración de estas buenas ideas, lo que se denominó una nueva forma de estructurar la relación entre el mercado, la iniciativa privada y la total injerencia estatal. Una suerte de pacto entre el Estado, grupos económicos nacionales y extranjeros que en realidad vivieron de la renta y de los privilegios y de todas las concesiones que le daba el Estado, creando lo que se denomina un capitalismo rentístico, un capitalismo que no invierte, sino que espera de las garantías estatales. Esto que estoy diciendo es bastante polémico. Podrían ustedes decirme, bueno, no estoy de acuerdo, pero cuando miramos un poco alrededor, nos damos cuenta que realmente no hay una industria que gana en base a lo que de alguna manera está arriesgando su propio capital, sino que siempre quiere detrás que el Estado esté garantizándole mercado, garantizándole exenciones impositivas, etc. Bien, como último punto de esta cláusula del progreso, muy acorde con las ideas de Hamilton, básicamente se crea una doctrina de esa relación entre las provincias y el Estado Nacional, por el cual hasta dónde las provincias podían, de alguna manera, tener libertad impositiva, de imponer tasas, etc., y se crea una suerte de doctrina de la regla local incompatible. Si hay un proyecto nacional que atraviesa varias provincias, y alguna de las provincias, a través de imposición de tasas, contribuciones, mecanismos administrativos, impide esto, bueno, eso entra dentro de una regla local incompatible con ese proyecto de progreso de la nación. Y la Corte Suprema, en varios fallos, lo que ha dicho es, bueno, esta norma de alguna manera se está oponiendo a la cláusula del progreso, a la posibilidad de que no solo esa, sino varias provincias progresen, por lo tanto, se declaran inconstitucionales algunas decisiones provinciales. Fíjense qué importante es todo este esquema de fortalecimiento de ese Estado nacional. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentarios? Bien. Vamos a seguir con, fíjense, digamos, para no perdernos, ¿no? Cómo la deuda pública era una vía y una condición para que esto pudiera ser llevado adelante. Bien, vamos a ver la Constitución cuándo es que hace referencia a la cuestión de la deuda pública. Básicamente, el artículo 4, ya lo hemos leído, pero lo repasamos en la parte pertinente. Dice: el gobierno federal provee a los gastos de la nación. Dice todo lo que sabemos y dice, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso. Principio de legalidad, es el Congreso el que está autorizado a, de alguna manera, a emitir una ley de endeudamiento. Después vamos a ver todo lo que pasó en el medio, ¿no? Pues pasaron muchas cosas. Dice que, ¿para qué? Para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Las empresas de utilidad nacional es la vieja forma de denominar lo que llamamos infraestructura, empresas de infraestructura. ¿Por qué? Porque se supone que esas obras de infraestructura lo que hacen es comunicar, unificar el país, pero a su vez generar mejor logística, darle competitividad al país, y eso volvería con una mayor capacidad productiva, menores costos, una mayor capacidad de exportación. Bien, el otro artículo es el 75 en dos incisos. En el inciso 4, que hay una
frase muy significativa y corta, dice, corresponde al Congreso, principio de legalidad nuevamente, contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. ¿Qué es el crédito de la nación? La credibilidad que la nación tiene frente a los extranjeros, es frente a las potencias extranjeras. Si un país es creíble, se va a tener mucha oferta de crédito a bajo interés. Si un país no es creíble, en realidad va a pagar esa falta de credibilidad con falta de financiamiento y, de alguna manera, un gran costo en cuanto a los intereses. Díganme, alguno que quiera comentar algo me interrumpe. Si ve Profesor, el principio de legalidad que usted menciona es el principio de reserva legal, ¿no? Exactamente, es decir, exacto, el principio de reserva legal, le corresponde al Congreso. ¿Está bien? Bien. ¿Otra duda? Bueno, el artículo, el inciso 7, el artículo 75 dice que le corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Esta frase ha sido objeto de todo tipo de discusiones, donde para todos los que estudiamos Derecho está claro de lo que se está refiriendo. Sin embargo, los diferentes partidos políticos que ocuparon la primera magistratura, ¿no? Digamos la presidencia, tanto radicales como justicialistas, han variado su posición de acuerdo a de alguna manera, a dónde estaban en cada momento. Cuando estuvieron... Disculpe, profe, se lo escucha muy mal. A ver... Ahora Se lo escucha con mucha interferencia, o sea, se lo escucha muy... Ahí como está... muy... Ahí, ¿cómo estamos? No, Ahí... mal. Bueno, a ver... Voy a Escucha muy mal, profe. ¿Eso fue todo el tiempo? No, hace un minuto más o menos. Bien, voy a intentar acercarme al Wi-Fi, ¿eh? A ver si podemos, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Ahí cómo estamos? Ahí mejoró un poco más. Bien. ¿Podemos seguir entonces? Empeoró. Empeoró. Deben un minuto y bajo a ver si... Ahí está bien, ¿eh? Ahí se escucha bien. Bueno. Sí. Ahí se escucha un poco mejor, sí. Bien. Estoy buscando los auriculares. A ver si me los traen. Bueno. Ahí estamos bien. Sí. Voy a tratar de... Bueno, no se encuentran los auriculares. Ahí están. A ver si podemos poner los auriculares y se escucha mejor. Ahí. Ahí cómo estamos. ¿Mejor? Perfecto, sí. Bien. Entonces seguimos con los auriculares. Bien. Les decía, básicamente cuando están en la presidencia, lo que buscan es tener el mayor margen de acción para negociar una cosa tan complicada como la deuda pública. ¿Me comprenden? Cuando están en la oposición, plantean, tiene que ir todo al Congreso. En realidad, después vamos a ver que hay una posición intermedia que debería primar, ¿no? Que ni más ni menos que lo que plantea Corti de los informes mensuales y permanentes al Congreso sobre cómo va la marcha de esa negociación y hacia dónde está apuntando. ¿Me comprenden? Entonces, bueno... Una consulta. Sí. Solamente para aclarar un poco, porque estamos tratando el tema, ¿no? Sí, claro. La última deuda del gobierno anterior, sí. ¿Cómo fue el procedimiento? Bueno, el procedimiento básicamente fue el siguiente, porque ahí hay muchas dudas de qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó por el Congreso, ¿no? Y acá hay que tener en claro algo que vamos a ver seguramente la próxima reunión o una más, ¿no? Siempre para poder endeudarse hay que tener una autorización presupuestaria del gobierno, del Congreso. O sea, en el momento en que se aprueba el presupuesto,
se va, como les dije, a decir hasta qué monto se puede endeudar. Con ese número, en realidad lo que ha sucedido es que los diferentes gobiernos han jugado a poner un número más alto para que si logran hacer un endeudamiento no tener que volver ese año al Congreso a pedir autorización. Si eso no alcanza, se pide una ley especial de endeudamiento. ¿Bien? Entonces, con el endeudamiento último, grande del Fondo Monetario, sucedieron dos cosas. La primera es que había en el presupuesto 2017 y en el presupuesto 2018 una muy amplia, un número muy amplio que autorizaba endeudarse. Y no decía con quién, si era con el Fondo Monetario, con quién era, ¿me comprenden? Entonces, la primera duda es si en esos 57.000 millones se pasaba o no de la autorización máxima de endeudamiento. Primer tema. ¿Por qué? Porque en realidad se fue dando no solo en un año la totalidad del monto, se fue dando a lo largo de 2 años y de hecho queda una cuota, como sabemos, de creo que 5.700 millones de dólares que no lo enviaron y el Estado decidió no pedirlo. Y este gobierno decidió también mantener esa posición. ¿Sí? Ese por un lado. Y por otro lado, hay una cláusula en la ley de administración financiera que vamos a ver hoy o la próxima vez, que dice que de alguna manera está exceptuado de ir al Congreso, en principio, después lo tiene que informar, cuando se trate de acuerdos con organismos multilaterales de los que la nación es parte. Y el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral donde la Argentina es accionista, ¿me comprenden? O sea, paga una cuota y forma parte. No así el Club de París, que muchos se confunden. Dicen, bueno, nosotros somos parte, no, nosotros no somos parte del Club de París, no es un organismo multilateral. Entonces, bajo esas dos condiciones, yo creo que el gobierno anterior intentó eludir el paso previo del Congreso. Sí que hay denuncias, hay hay presentaciones para investigar eso y bueno, estaremos a los resultados de esas investigaciones que van a tardar 40 años, como sabemos que sucede acá. Bien, ¿alguna otra duda? Sí, profesor. Sí. Quería consultar la diferencia que hay entre crédito y deuda pública. Bueno, básicamente crédito puede ser deuda, depende de qué lado del mostrador se esté. El crédito involucra la posición del acreedor y del deudor. En cambio, la deuda es la deuda. ¿Está bien? Es solo la posición del deudor. El crédito involucra ambas posiciones, tanto como acreedor como de deudor. Cuando nosotros contraemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, es una operación de crédito público donde el fondo es monetario, es acreedor y Argentina es deudor. ¿Me comprende? ¿Está claro ahí? Perfecto. Sí, Bien, perfecto. bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos a pasar a la relación, también que lo plantea la Constitución, entre el Estado federal y las provincias. Y eso lo vemos en el artículo 120, conocido, que de alguna manera, 121, puse 120, perdón, dice, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución Federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. O sea, las provincias tienen todo el poder residual que no delegaron y los que expresamente se quedaron. ¿Cuándo? Cuando se incorporaron, o sea, en 1853, ¿y cuáles eran esos pactos? Yo se los comenté, de los pactos de 1830 federal y todos los que le siguieron hasta el pacto de San José de Flores. En ese pacto de San José de Flores, la provincia de Buenos Aires se reservó algunos poderes financieros, como por ejemplo
que el banco provincial sea su banco. Hasta ese momento era un banco, provincia de Buenos Aires, que emitía dinero que se usaba en todo el país, fíjense qué importante. Con lo cual, muchas veces hay una mayor libertad de la provincia respecto del resto. Pero yéndonos al caso concreto de la deuda pública, tenemos el artículo 124, que dice en una de las partes, las provincias que podrán crear regiones para el desarrollo económico, dice, podrán también celebrar convenios internacionales, en tanto no sean incompatibles con la política exterior argentina y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. ¿Qué significa esto? Que las provincias solo pueden hacer un convenio internacional que involucre crédito público si la nación se lo autoriza, digamos, pasando por el Congreso de la Nación. ¿Y por qué es esto? Porque como el Estado federal es el que tiene las relaciones exteriores, ningún pacto puede contradecir esos principios de relaciones exteriores. Y por otro lado, si se dejan a todas las provincias endeudarse en moneda extranjera, lo que va a suceder es que, en definitiva, el Estado Nacional pierde posibilidades de crédito y pierde control sobre el impacto de ese crédito sobre la moneda nacional, que es otro factor de unificación nacional. ¿Se comprende? ¿Dudas acá? O sea, es muy restrictivo y debe contar con el acuerdo del Congreso Nacional. Esto ha dado lugar... Algo muy técnico, le Sí. consulto. Sí. Cada préstamo, ya sea a nivel nacional o a nivel provincia, significa que o la nación o la provincia tiene que emitir un bono, ¿no? Es algo muy técnico lo que le pregunto. Exactamente, lo vamos a ver. Sí. Lo vamos a ver. Debe emitir un bono o algo parecido, porque hay varias formas de endeudarse. Yo creo que lo vamos a dejar para la próxima, pero lo vamos a ver. Yo voy muy despacio para que todos podamos seguir el ritmo y lo vamos a comprender. ¿Bien? Bueno, de todo esto, lo que tenemos que recordar es que hay un área de reserva de la ley que va a ser la que va a dar el marco de cada endeudamiento y los endeudamientos globales, de qué manera fijando un monto máximo, por encima del cual debería pedir una nueva autorización. ¿Bien? Vamos ahora a ver qué principios colisionan cada vez que hablamos de la deuda pública. Repito, cuando alguien contrae una deuda pública e ingresan los fondos, es un momento de gran felicidad porque todavía no lo tenemos que pagar, o lo que tenemos que pagar son pequeñas cuotas frente a lo que entró. Pero siempre hay una serie de principios que deben ser tenidos en cuenta y que colisionan en el momento en que aparecen los problemas. Como por ejemplo ahora. Principios. El pacta sunt servanda, ¿no? Los contratos se firman para ser cumplidos, en especial los contratos de tipo internacional. Entonces, este es un principio que está. El otro principio es el principio de buena fe. Cuando no puedo cumplir el convenio, tengo que explicar por qué no lo puedo cumplir y qué puedo dar a cambio, qué esfuerzo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si no sería muy sencillo y todos dirían, tomo el crédito y digo, no lo puedo pagar. ¿Me comprenden? Entonces, la buena fe que involucra, estoy en un problema, no puedo pagar todo, pero puedo pagar una parte. Lo que presenta la Argentina hace unos días. Dice, bueno, decididamente no puedo seguir pagando por algunas razones, pero podría ofrecer este nuevo sistema de pagos, ¿sí? Y ahí los acreedores van a ver si hay buena fe y dicen, no, yo sé que vos podés pagar más y no me lo estás pagando. Entonces hay una discusión donde involucra
lo que es cierto, que los estados son como organismos que deben ser ejemplo en la ética, los que deben cumplir, pero por otro lado pueden tener situaciones que están contempladas en los cuales, por alguna crisis, etcétera, están en un problema y tienen que dar una forma de pagarlo que respete esa buena fe. El otro principio que va a estar en discusión, ¿no?, es el tema de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque los estados son la garantía de una seguridad jurídica dentro de sus territorios y en sus relaciones con el exterior. Ahora, romper un acuerdo también involucra un problema de seguridad jurídica. Pero no debemos olvidar que esto también se relaciona con los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que si para cumplir la seguridad jurídica de los acreedores yo rompo la seguridad jurídica, económica, en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el bienestar mínimo de la población, ya estoy en realidad colisionando la seguridad jurídica de unos pocos frente a la seguridad jurídica de todos. En general, el término seguridad jurídica se lo ha apoderado el discurso económico, pero digamos que todos tenemos derecho a seguridad jurídica. También lo tienen los que viven en la Villa 31, en la 1114 o las que tengo cerca en Lanús. ¿Me comprenden? ¿Se escucha bien todo? ¿Estamos bien? ¿Alguno me contesta? Perfecto. Bien, bien. Entonces, estos son valores y principios que van a estar en colisión ¿cuándo? Cuando esto se complica. Y también otras cuestiones que van a estar en danza es la cuestión de la confianza y la credibilidad. Como bien dice el inciso 4 del artículo 71, sobre el crédito de la nación. La fe, la fiducia que tienen en un país, ¿de qué? De que ese país va a prosperar y además, lo más importante para todo acreedor, que me va a devolver la plata. ¿Me comprenden? Entonces, bueno, todos estos elementos van a estar en colisión en el momento en que se produzcan los problemas que básicamente para nuestra materia es muy interesante que se esté dando en este momento. Mientras nosotros vamos a cursar, vamos a saber si Argentina va a entrar por 9ª vez en default o no. Ahora, entrar en default por 9ª vez no es gratis. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque esto que hoy puede ser un alivio para nuestra generación, vamos a decirle por los próximos 2 años o 3 años, no pagamos más a nadie y con la plata podemos hacer otras cosas, la realidad es que se paga caro en los que hoy tienen 10 años y van a tener 20 años dentro de 10 años y van a necesitar salir al mercado laboral y no van a encontrar trabajo. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque no hay crédito para nuestro país. Entonces, estas cuestiones son muy delicadas, ¿no? Es decir, vamos al default y nos arreglamos como podemos. Bueno, sepamos que arreglarnos como podemos significa no tener celulares, iPhones, ni Samsung, ni nada por el estilo, porque todo eso viene de afuera, ¿me comprende? Y hay que pagarlo en dólares. Entonces, todo hay que ser coherentes y responsables con la decisión que se toma. Para esto, los economistas han lanzado una idea hace muchos años, la idea del riesgo país, para ponerle un número a esa confianza y credibilidad que, repito, es economicismo, pero que se utiliza, ¿no? ¿Qué es la tasa de riesgo? ¿Qué es la tasa de riesgo país? Sí, lo que se llama el riesgo país, es un número que surge de dividir lo que el país debe pagar de intereses por un préstamo internacional típico frente a un país referente, en este caso Estados Unidos, el país de referencia, dentro de unos años capaz que China o Italia, no sé, o la eurozona, Es decir, bueno, se toma como referencia un país, en este caso es Estados Unidos, porque es el que más baja tasa paga del mundo. Entonces, se toma la tasa de, por ejemplo, Bolivia. La tasa de Bolivia, debe pagar Bolivia en este momento un 5% por endeudarse en el exterior,
dividido la tasa de... a veces se resta, directamente se resta, vamos a restarlo para hacerlo más sencillo, la tasa 1% que paga Estados Unidos por un préstamo de 10 años, bueno, 5 menos 1 da 4, lo multiplicamos por 6, 400 puntos básicos de riesgo país. Y sería la tasa de riesgo país de Bolivia. ¿Se entendió esto? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿En cuánto está la tasa de riesgo país hoy? ¿Lo sabemos? 4.000. 4.000 y pico. 4.000 y algo era. Bueno, eso significa la ridícula idea, por eso esta tasa ya deja de tener sentido en nuestro país, que para que nuestro país salga al mercado a tomar un crédito, debería pagar el 39%. ¿Por qué digo que es ridículo? Porque pasados los 800, pasados los 1000 puntos, todo número perdió importancia. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque significa que el país no está saliendo a endeudarse. Lo que se hace es tomar bonos, en cuanto están los bonos que hoy están en circulación, y eso tampoco es de alguna manera, una idea clara de la situación, porque nunca un país va a tomar, nuestro país, a una tasa de 39% en dólares, pues sería absolutamente suicida. O sea, para que nos demos una idea, lo que está hablando esa tasa de riesgo país de 4.000, etcétera, es de cómo están nuestros bonos, no cuánto es nuestra posibilidad de tomar un crédito afuera. ¿Me comprenden? Porque de hecho no lo estamos tomando. La posibilidad es cero. Esa es la situación. A partir de los 800, 900 puntos, es lo mismo que todo lo de arriba. Es un número que lo que hace decir los bonos argentinos no valen nada. No valen. Este sería un poco el concepto a partir de los 1000. Digo para que no nos confundamos cuando leemos los diarios. Bien. Profe, usted Sí. dijo que el número de referencia, en este caso el de Estados Unidos, era Sí. el porcentaje que se paga por un bono, préstamo, ¿no? Exacto, cuando Estados Unidos sale a colocar un bono del Tesoro, más o menos a 10 años, se lo colocan a un 1%, cada vez menos. O sea, esa es la tasa que todo el mundo mira. Dice, bueno, ¿a cuánto le está prestando? ¿Y a cuánto me prestas a mí? Bolivia, 4%. Y no, es mucho. Si Estados Unidos, yo estoy más o menos bien ahora, tengo oro, tengo plata, ¿por qué Bueno, y se llega a un acuerdo. Eso se va a definir como tasa de riesgo país para Bolivia. ¿Me comprende? Que tiene una tasa de riesgo país bastante interesante. Ojo, hay que ver si en este momento se está endeudando Bolivia. Yo lo desconozco porque Bolivia sabemos que está viviendo una situación casi de guerra civil. ¿Me comprende? Entonces, también esta tasa es un poco mentirosa. No es lógico que nosotros estemos pagando la misma tasa que un país de África del Sur. ¿Me comprende? No de Sudáfrica. Me refiero a países realmente, no quiero ofender a nadie, pero donde la situación es de tribus en guerra. ¿Me comprende? No estamos así. No es esta situación. Pero es una tasa de tipo económica. Cualitativamente solamente eso. ¿Dudas? Otro principio que siempre se tiene en cuenta es la paridad de la condición de los acreedores. Pars, panditio, creditorum, que es lo que vemos, por ejemplo, en los mecanismos de quiebra. Cuando llegamos a una situación complicada, empiezan a jugar esos principios. Si yo le pago a todos igual o les voy pagando diferente a cada grupo de acreedores. Los quirografarios, ¿se acuerdan? Los que vieron. Los famosos paripasu, eso de... Bueno, exactamente una situación parecida. ¿Por qué? Porque se trataban de acreedores dentro de una misma categoría. Para ir avanzando en lo que estamos hablando, tenemos hoy por hoy 3 tipos de acreedores. 3 tipos. Los bonistas externos, los que tienen bonos bajo la ley Nueva York, Frankfurt, Tokio, etcétera, que son los típicos que tienen deuda que cotiza en bolsas extranjeras.
es un gran grupo, que es el que se está negociando en este momento. Básicamente, la renegociación involucra 67 mil millones de dólares. No es toda la deuda pública argentina. ¿Está claro? Después tenemos otro conjunto de acreedores que son los acreedores internos, en pesos o en dólares, pero cuya ley de aplicación es la ley argentina, los tribunales argentinos. Y después tenemos un tercer grupo que son los organismos financieros internacionales de los que nosotros formamos parte. Esos son los privilegiados. En realidad, Argentina nunca entró en default con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, con las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas. Argentina siempre pagó en tiempo y en forma, y al Fondo Monetario le pagamos incluso 10 mil millones de pesos en el año 2005, todo junto, y se liquidó la deuda. En este momento, Argentina no está en deuda con el Fondo Monetario Internacional. Tiene una deuda que la va a empezar a pagar a partir del año que viene. Hay que ver, una vez que llegue el año que viene, si nosotros logramos, después de toda esta reestructuración que estamos encarando, que el Fondo Monetario a su vez nos diga, bueno, páguemela el otro año. Como sucedió durante la crisis del 2001-2002, que el Fondo Monetario no nos dio ningún préstamo, pero por 2 años no cobró nada de lo que fue, como que prorrogó los pagos. Pero nunca entramos en default con esos, digamos, con esos organismos. Cuando se declara el default en 2001, 2002, en ese momento se siguieron pagando a Banco Interamericano de Desarrollo, todo lo que sabemos. Fondo Monetario se negoció, pero no se pagó, pero se mantuvo la regularidad y se defaulteó la deuda pública interna y la deuda pública externa. ¿Está bien? Entonces, profe, sí. Pregunta. Entonces, cuando mucho se habla de que la Argentina casi entra en default, ¿no? ¿Viste? En este momento de tensión, sí. Y sobre todo, se estaría teniendo una deuda o sea, que se debe pagar ahora con los bonistas externos, ¿no? ¿Sería? Sí, externos e internos, los dos. Con los dos. Perfecto. Con los internos hay prácticamente un acuerdo, con los externos es esta oferta que ustedes están viendo en los diarios en los últimos días. ¿Está bien? ¿Y cómo es la situación? Profe, sí. Los bonistas externos, en ese grupo están los que vulgarmente se conocen como estos fondos de inversión o fondos... Holdouts. Los sí. holdouts. Bueno, sí. En este caso no lo sabemos todavía. Todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque los holdouts se van a convertir en holdouts cuando se ofrezca, sea el momento del vencimiento de la oferta argentina, y un grupo diga, yo voy a ir a los tribunales a pelear. En ese momento ahí nos vamos a dar cuenta que entre los que compraron los bonos hubo fondos de tipo buitre o holdouts. Esta semana creo que hubo una presentación en la Cámara en Nueva York, me parece, de uno de los fondos. Sí, igual todavía no estamos en una situación de default. Yo creo que ahora lo que está sucediendo es que todo eso es presión negociadora. ¿Está? Todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo actúan los holdouts? Cuando aparece un conjunto de bonos de un país que está en precio de liquidación, como están muy baratos, salen a comprarlos y tienen espalda para aguantar 10, 15 años en un juicio, como para obligar al Estado a pagarlos en su totalidad. ¿Me comprenden? Ahora, la mayoría de los bonistas, de las personas que invierten, en realidad invierten para ir obteniendo ganancias permanentemente, no para esperar 10 años sin cobrar nada. ¿Me comprenden? Entonces, bueno, y por otro lado, para que sea un negocio, ser holdout, para decirlo de alguna manera, esos bonos tienen que estar a precio de liquidación, muy baratos, por la misma razón,
porque si los compran en un precio relativamente no muy barato, pero no de regalo, en realidad, ¿cómo esperan 10 años? ¿Me entienden? Es un tiempo muy largo, 5 años, sin que le paguen nada. Entonces, tienen que estar a precio de remate. No estamos en esa situación todavía. Esto no involucra que algunos hayan intentado hacerlo o lo estén intentando en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bien. Déjenme ver si tengo para ahora. No sé qué hora es, porque quizás sería bueno ya dejar comentar solo brevemente, porque vienen las preguntas de ustedes, cuál es la situación actual. Días antes, que eso, a ver, será el día 15, yo no me acuerdo cuándo, pero se hizo una presentación en lo que sería la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos de la propuesta argentina para un conjunto de bonos. Yo eso se lo voy a mostrar todo, no quiero confundirlos ahora. Vamos a decir un conjunto de bonos. En esa propuesta se dijo cómo se iba a pagar el capital y cómo se iban a pagar los intereses. En el medio, mientras se espera a la respuesta que tiene fecha de vencimiento, creo que el 8 de mayo, mientras se espera, venció un bono de 500.000 millones. Perdón, de 500 millones. Me fui a otro lado. De 500 millones. No es un bono que Argentina no pudiera pagar. Lo podía pagar. Argentina tenía el dinero para pagarlo. Pero como estamos en el medio de la discusión, lo que se quiso decir, si vamos a discutir esos bonos, que entren dentro de la aprobación. Entonces se les anunció que no se les va a pagar. Esta medida ocasiona que comienza a correr un reloj que dura 30 días. O sea, desde el día 22 de abril hasta el 22 de mayo, Argentina está en un proceso de negociación, donde puede suceder que del otro lado, el consorcio de varios grupos de bonistas diga, bueno, en realidad yo estoy dispuesto a entrar, pero no bajo estas condiciones. Necesitaría que me subas un poquito la tasa este año y el año que viene, que me la bajes al final y que me pagues un poco más de capital. Puede ser una propuesta. Otra propuesta es, está bien, como pasa con cualquier acreedor. Dame una cantidad de plata hoy, la descontamos y yo ya tengo plata fresca en este momento. O sea, hacemos un pago importante que me deje tranquilo y yo todo lo demás te lo acepto. Estas son las variantes que empiezan a aparecer del otro lado. ¿Cuál es la posición del gobierno argentino? Es decir, esta es la única propuesta, no la vamos a mover y además no voy a pagar el bono de 500 millones. Como diciendo, estoy en una posición dura. Me imagino que en realidad se está conversando y que van a venir algún tipo de, digamos, de mejora de parte nuestra y otra propuesta de parte del otro lado. Lo importante es que Argentina tiene más o menos un mes para evitar caer por novena vez en default. ¿Por qué les digo, para cerrar, que esto es una situación importante? Porque en realidad, cuando Argentina hace la presentación en la SEC, presenta un documento, ¿sí? Ese documento tiene la oferta, pero también tiene lo que se llama el prospecto dentro de la oferta, que es básicamente un estudio sobre las posibilidades económicas de nuestro país, en este caso, puede ser otro país, para poder devolver y cumplir a lo largo del tiempo con esta nueva propuesta, lo que lo hace sostenible. Me compré que es la palabrita de moda en este momento, decir, bueno, nosotros queremos pagar, pero queremos que sea sostenible, o sea, queremos que ustedes sepan que esto, si lo firman,
va a ser cumplible a lo largo de un largo plazo. Lo otro, vamos a llegar a un acuerdo, le vamos a pagar 3 años y después vamos a caer otra vez en el infierno. Entonces, la sostenibilidad, sustentabilidad de la deuda es esta. Pero previo a eso, en el documento hay una historia económica de la Argentina. Y se dice, Argentina es un país que tuvo su Revolución de Mayo en 1810, alcanzó en 1816 la independencia y fue reconocida por todos estos países. En el año 1824 contrajo el empréstito total, no lo pagó, lo usó, y es la historia negra de las deudas argentinas. Esto lo hacen todos los países, siempre, ante cualquier bono que emiten, cuentan todo lo malo que les pasó. ¿Por qué es esto? Porque hay una ficción. Nosotros que somos abogados sabemos que la abogacía, la ley están también sustentadas sobre algunas ficciones, que es que una vez que se emite el bono, todos los que lo quieren comprar van a leer el prospecto y van a decir, mirá, es un país que ha tenido problemas, es un país que es riesgoso, nadie nos está engañando, vamos a comprarlo. ¿Por qué? Porque creemos que la diferencia entre la tasa de más que nos van a pagar nos va a compensar ese riesgo que nosotros estamos asumiendo. Y por otro lado, dice que si esto sale bien, hay posibilidad de crecimiento del 3, 4% anual, etcétera, que va a ser posible pagar la deuda. O sea, conocemos toda la información sobre este deudor, sabemos que es un pecador reiterativo, pero esta vez jura ante los santos evangelios, la Torá, etcétera, que va a pagar. Y le creemos, ¿me comprenden? Entonces, nadie se puede llamar a engaño y decir, me engañó, bueno, yo pensé que era de esta manera y es de otro. No, sabe con quién está negociando. Está negociando con un país que cayó 8 veces en default, que tuvo otro problema. Lo decimos por nosotros, pero todos los países tienen, no somos ni los mejores ni los peores del mundo. Hay otros que son peores y que han defaulteado. Estados Unidos mismo se ha comprometido a mantener el valor del dólar en un acuerdo internacional y varias veces lo dejó de cumplir. Todos sabemos que es así. Entonces, de alguna manera, esa credibilidad va a tener un costo. Ese costo es la tasa de interés. Un país menos creíble va a pagar un poco más. Un país totalmente creíble paga menos. Este sería un poco la cuestión de ese documento, el prospecto, que es de alguna manera lo que presenta cada país que se quiera endeudar en el exterior para dar seguridad de quién es, de alguna manera, y explicar quién es. Eso lo va a hacer en Frankfurt, en Londres, en las grandes capitales financieras internacionales, que es donde está básicamente la plata que hay que ir a buscar para parafrasear a Alberdi. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Comentario? Profe, una